Bienvenidos a la primera sesión del curso de SketchUp 2017, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar esta formación con, lo más importante, ¿no? Y es adquirir la aplicación. En nuestro caso vamos a optar por la última versión disponible, que es la 2017, ¿de acuerdo? Yo, actualmente he estado trabajando con la 2016, pero a raíz de que los de Tumblr publicasen la versión 2017, creo que vamos a optar por descargar esta última versión y así aprendemos un poco cuál es la nueva interfaz y algunas de las funcionalidades que están poniendo en marcha con esta última versión. Lo primero sería acceder, vamos a hacerlo desde el principio, ¿no?, a la descarga del programa. Hacemos una sencilla búsqueda en Google con el término SketchUp 2017. Y aquí en el tercer link vemos que tenemos disponible una zona habilitada para descargar el material. La aplicación en este caso. Si os fijáis, nos remite automáticamente a la zona de español y muy importante saber en qué sistema operativo estamos trabajando. En nuestro caso optaremos por la versión de Windows y dentro de ella, si os fijáis, tenemos dos opciones disponibles. Una es para 64 bits y otra para 32, ¿vale? Actualmente la mayoría de los equipos, ¿no?, la arquitectura de los procesadores y placas son de 64 bits, por lo que lo más probable es que necesitemos descargar el SketchUp que se encuentra en esta columna, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de SketchUp, hablaremos sobre la diferencia entre cada uno de ellos. Tenemos las distintas versiones, 2015, 16, 17. Nosotros vamos a optar por la última en su versión, en su modalidad Pro, ¿no?, en la profesional. Bastante parecida a la Make, esta sería gratuita para aprendizaje. En nuestro caso, por el uso que le vamos a dar con un carácter más profesional, optamos por esta descarga, ¿de acuerdo? Le damos a descargar y se iniciará un proceso de descarga de el propio ejecutable del programa SketchUp 2017. ¿Vale? Habrá que esperar un poquito dependiendo del tipo de conexión de cada uno. Yo ya lo tengo descargado previamente para no demorar el tiempo del tutorial. Y una vez descargado tendremos un archivo tipo esto, ¿no? SketchUp Pro ES de español en su versión de 64 bits. Muy sencillo. Botón derecho y ejecutar como administrador. El programa nos pregunta que si permitimos al programa que haga cambios en el equipo. Le decimos que sí, evidentemente queremos instalar. Y a continuación se abre el extractor del propio ejecutable, ¿no? Le damos un poquito de tiempo hasta que termine. Bien. Ahora simplemente el programa requiere de la ejecución de Visual CC. Le decimos que sí, es necesario. En principio esta versión 2017 ha incluido bastantes mejoras en el aspecto de arquitectura de software, ¿no? Va a tener una velocidad bastante superior, ¿no?, y estabilidad en el modelado, en el diseño con el programa, por lo que es bastante recomendable que usemos esta versión, ¿no?, 2017. Ya nos sale la ventana propiamente dicha de instalación. Le damos a siguiente. La ruta de instalación la dejamos como viene por defecto en los archivos del sistema, ¿no? SketchUp 2017. Ya si algunos conocéis un poco la dinámica de instalación, sabréis que dentro de la carpeta de SketchUp vais a encontrar distintas subcarpetas con las versiones que tengáis instaladas en el equipo. Yo en mi caso tendré la 2016 también, porque lo tuve previamente. Pulsamos siguiente, instalar. Esperamos a que se instale la aplicación. No debería llevar mucho tiempo en equipos que sean relativamente potentes en cuanto a hardware, no debería tardar demasiado. Yo actualmente trabajo con un disco duro SSD, que ya sabéis que otorga de gran velocidad al equipo y todo este tipo de procesos, pues la verdad es que son muy ligeros, ¿no?, livianos en el tiempo. Ya finalizado, voy a pulsar finalizar. En principio todo está bien, parece ser. Ahora lo veremos cuando abramos la aplicación. Y si os fijáis, SketchUp no es una aplicación única, es una suite, ¿no? Incluye tanto SketchUp 2017 como Layout 2017 y Style Builder 2017.
Principalmente en el curso vamos a ver SketchUp 2017. Yo sé que hay mucha gente interesada también, sobre todo, en aprender un poquito de layout, por lo que controlaremos y hablaremos un poco de la aplicación. No entraremos tanto en detalle como en SketchUp. El curso se va a centrar principalmente en el modelado con el programa. Sin embargo, layout, para quien no lo sepa, es una aplicación que nos va a permitir maquetar, ¿no? Maquetar planos. O sea, configurar toda la información que hayamos conseguido del modelo creado en el propio SketchUp 2017, por lo que es muy recomendable. Para gente que use AutoCAD o CorelDRAW, Illustrator, o incluso Photoshop, programas en los que podemos maquetar, ¿no? Bueno, incluso PowerPoint, ¿no? Hay gente que maqueta en PowerPoint. No debería, quizás, o quizás no le interese aprender layout. Tiene algunas ventajas, evidentemente. Produce una sincronización entre el archivo 3D y los planos y bueno, hablaremos sobre ella en detalle. Ahora no me quiero demorar demasiado porque estamos centrados en la instalación del SketchUp 2017. Style Builder es una ampliación del propio programa y lo que nos va a permitir es poder modificar en detalle y mejorar algunos de los estilos visuales que nos permite mostrar SketchUp de los modelos, ¿no? Son distintos grafismos, pues a lápiz, carboncillo, a tintas chinas, acuarelas, son una serie de estilos visuales que tiene el programa y que con la aplicación de Style Builder se pueden implementar, mejorar y personalizar, ¿no? Es una aplicación muy accesoria, no es imprescindible ni mucho menos, pero que sepáis que está esta posibilidad también de editar nuestros propios estilos visuales. El curso que yo planteo, bueno, aparte de que veamos el modelado 3D con SketchUp, usemos los principales plugins y extensiones del mismo, está orientado a renderizar, ¿no? A hacer un renderizado con Bitrate, con el programa de renderizado por excelencia, ¿no? Para SketchUp, y nos va a permitir imágenes hiperrealistas, por lo que el tema de Style Builder y los estilos visuales del propio programa no van a ser demasiado relevantes durante este curso, no está pensado en ese sentido, ¿no? En ese aspecto. Y nos centraremos principalmente en SketchUp, visualizaciones evidentemente con el propio programa son interesantes, pero la idea es renderizar y hacer un proceso de infoarquitectura que finalizará en la última parte del curso con Photoshop, que veréis que nos dará resultados muy profesionales e interesantes, ¿no? Por lo que estas dos aplicaciones de momento las voy a apartar un poco, no vamos a entrar en ellas y vamos a lo importante, que es la utilización de SketchUp 2017. Botón derecho y abrir, o doble clic. Bueno, aquí hay un contrato de licencia, ya sabéis, como casi todas las aplicaciones informáticas, os lo podéis leer si queréis, pero es importantísimo, o es un requisito indispensable el que aceptemos los contratos de licencia de las aplicaciones para poder usarlas. Bueno, aceptamos y continuamos. Y esta sería la ventana de bienvenida al propio programa, ¿de acuerdo? Si os fijáis, se articula en 3 pestañas principales: aprender, licencia y plantilla, ¿vale? Os comento brevemente. En el apartado de aprender tenemos un acceso directo a la web de SketchUp, donde tendremos recursos, materiales, tutoriales y una serie de menús y complementos para poder aprender el programa pues con más detalle. En nuestro caso, como estamos con nuestro tutorial avanzado, voy a ser yo el que me encargue de contar un poco las bondades y los trucos del propio programa. No será necesario de momento ir a este sitio de consulta, pero bueno, es bueno saber que existe, ¿no? Un apartado importante también en la parte superior, y hace mención al tema de la licencia. Nosotros actualmente estamos trabajando con una versión profesional, pero con una licencia de 30 días, ¿de acuerdo? Si compramos la licencia, hacemos ese pago del importe de la licencia, podremos añadir, ¿de acuerdo?, nuestro código, en nuestro número de serie, nuestro código de autorización que nos habrán facilitado los desarrolladores de SketchUp Pro 2017, que es esta compañía, Trimble, actualmente, ¿no? El programa originario era de Google, pasó a manos de esta compañía y habría que hacer el pago a través de la web, introducir aquí los datos, ¿no? Ahora mismo tampoco nos interesa demasiado el tema de licencia,
vamos a acceder a lo importante que es plantilla, ¿vale? Esto sí me parece bastante importante, cómo iniciamos el proyecto. Esto nos va a permitir configurar de partida, de inicio, la interfaz gráfica del programa, ¿de acuerdo? Es muy importante que sepamos qué unidades vamos a usar, en nuestro caso, bueno, por ser arquitectos, interioristas, paisajistas, lo más habitual es que usemos unidades metros. Esto es un valor que es importante, es una decisión que hay que tomar, importante al principio, aunque luego, posteriormente, con el programa también podremos modificarlo, ¿no? En cualquier momento, incluso volver a esta ventana y cambiar las unidades del proyecto. Bueno, yo sé que diseñadores industriales y algunos interioristas, bueno, trabajan en milímetros o incluso centímetros y les parece más cómodo. Nosotros de momento, para que no haya confusión y para que todo sea más sencillo durante la formación, vamos a optar por las unidades de metros, ¿de acuerdo? Y luego, personalmente, si os fijáis, bueno, metros aparece en varios sitios, urbanismo metros, construcción metros, aparece como en varias plantillas preconfiguradas del programa. Nosotros vamos a optar durante la formación por usar esta, ¿no? A mí personalmente, en mi día a día con el programa, yo lo uso de forma, bueno, profesional, me dedico a visualización arquitectónica, suelo comenzar los proyectos con esta interfaz blanca, que además empieza con la visualización en planta del proyecto. Cuando hagamos una importación de un plano AutoCAD o de alguna imagen JPG de base, ¿no? Con un plano, será interesante empezar el dibujo en planta, aunque luego podamos orbitar y girar y movernos por el modelo. Resulta fundamental el tener esa visualización un poco, bueno, ordenada en planta para ver el plano de una forma, pues, lo más óptima posible, ¿no? Un segundo, vale. Entonces, continuando, optamos por esta plantilla blanca en metros y además tiene una ventaja y es que no incluye a ningún componente. Si os fijáis, algunas de las plantillas incluyen a una pequeña personita que, bueno, puede resultar útil para comprender la escala del proyecto, pero que sin embargo es algo molesta, ¿no? Porque ya incluye materiales aplicados, puede incluir unos 7 8 materiales que ya de partida son materiales que seguramente no vayamos a usar y nos va a tocar eliminar y suprimir a la persona cada vez que iniciemos un proyecto. Entonces, como nosotros vamos a coger bastante práctica con el programa, creo que no va a ser necesario el que tengamos a esa persona ahí, ¿no? A esa escala. Luego también hay gente que quizás al principio se líe un poquito al ver la interfaz totalmente en blanco, ¿no? No va a ver ese suelo ni ese cielo que se ven en las otras plantillas y que ayuda en parte a orientar la visualización y a entender cómo nos movemos por el espacio 3D. Sin embargo, es muy cómodo porque es un sistema en el que no vamos a tener fondo, nuestro modelo va a estar limpio, va a ser muy sencillo poder exportar a JPG, PNG, distintos formatos sin tener ningún fondo que nos moleste luego en la postproducción o en el trabajo con Photoshop. Si alguien se lía demasiado, podría activar, veremos cómo se activa el fondo del modelo, ¿vale? El fondo me refiero a ese suelo y a esa parte del cielo de fondo que nos ayuda, bueno, a orientarnos. Nosotros en principio vamos a usar este sistema. Si nos liásemos un poco, podríamos dibujar un rectángulo en el suelo, un plano horizontal en el que poder, bueno, orientarnos y que no tengamos ningún tipo de dificultad. Bueno, una vez dicho todo esto, esta es la ventana de bienvenida que se llama, se puede volver en cualquier momento a ella. Ya estaría todo configurado para poder empezar a usar el SketchUp. En nuestro caso 2017, la última versión disponible del programa actualmente. Vamos allá, a empezar a utilizar SketchUp. Vale, parece que todo, bueno, ha tenido una instalación correcta, ¿de acuerdo? Este es el aspecto que tiene el programa al iniciarlo por primera vez. Y aunque no es motivo de este tutorial, de esta primera parte, en esta primera parte tan solo quería contaros cómo instalar el programa, va a ser muy importante configurar la interfaz, ¿de acuerdo? La interfaz del programa, la interfaz son todos estos iconitos, ventanas flotantes y emergentes, cómo tenemos que configurarlos para trabajar de una forma fluida. Eso lo veremos en el siguiente tutorial, pero resulta fundamental para
tener un sistema de trabajo que sea lo más cómodo posible, ¿de acuerdo? Entonces, en principio parece que todo está bien instalado. Yo creo que podemos dar por finalizado esta primera clase. Era una clase muy sencilla, no tenía mucha importancia. O sea, perdón, mucha dificultad, pero sí era muy importante para poder comenzar con el curso, que espero que os guste y que os sirva mucho de ayuda en vuestro trabajo diario como diseñadores. Me da igual el tipo de diseño que llevéis a cabo, porque veréis que durante el curso entenderéis que SketchUp vale para modelar casi de todo, ¿de acuerdo? Bueno, antes hemos elegido una plantilla que era blanca y que comenzaba en planta, por eso, bueno, hemos aparecido en este modo, que me parece muy cómodo, solo vemos los ejes, hablaremos de ello, así como hablaremos de el movimiento a través del modelo y, bueno, una serie de conceptos que son fundamentales para que seáis fluidos, rápidos y no tengáis ningún problema con la visualización con el movimiento que realizáis dentro del propio programa, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí todo bien configurado, o sea que nos vemos en la siguiente sesión en la que ya sí hablaremos de la interfaz y cómo colocar o qué hace falta tener visible. Es imprescindible una serie de herramientas y de ventanas y cuáles de ellas vamos a sacar para la formación y para que todo sea mucho más sencillo durante el proceso de aprendizaje, que de verdad veréis que no tiene ninguna complicación. Bueno, os dejo y hasta la siguiente. Gracias.